La presentación de los resultados. Existen dos principios que debes considerar para presentar los resultados, a saber, la capacidad comunicativa. Los resultados tienen que tener la capacidad de explicarse solos. La parsimonia. La mejor forma de presentar los resultados es la forma más simple, pero esto no implica sacrificar el primer principio, que es ser comunicativo. La forma más simple es utilizar el texto, tablas y gráficas. Presentación de resultados en texto. En los estudios exploratorios no existe el análisis estadístico de los datos, por tanto la única oportunidad de presentar los resultados de estudio es en texto. No hay tablas, no hay gráficas como resultado. Sí puede acompañarse de evidencias como fotografías, placas, radiografías, exámenes y también gráficos analíticos de implicaciones teóricas, técnicas y procedimientos. Presentación de resultados en tablas. Las tablas nos permiten presentar los resultados de manera condensada y cumplir con las siguientes condiciones. Una tabla permite enlistar una gran cantidad de valores numéricos en poco espacio y puede ser mejor en una explicación extensa en un texto, de manera que permite reducir la extensión del informe final. El título de la tabla debe ser lo suficientemente descriptivo como para entender el contenido de la tabla sin necesidad de recurrir a objetivos de estudio. En cuanto a las tablas descriptivas, la primera columna llevará las categorías de variables. La primera columna requiere un encabezado solamente si su contenido no queda claro en el título de la tabla. El encabezado de cada columna habrá que indicar el tipo de datos presentes en la columna con las unidades de medición entre paréntesis. Las filas aparecen por delante de la primera columna y por debajo de los encabezados de la columna. Su contenido serán los resultados condensados que queremos presentar. Para los datos categóricos en el cuerpo de la tabla se anotan las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Asegúrese que la frecuencia relativa haga una suma exacta. Para los datos numéricos en la tabla debemos anotar la media como medida de tendencia central y la desviación estándar como medida de variabilidad, proporcionalmente al intervalo de confianza al 95% de la medida, calculando a partir del error estándar, que en este caso deberá aparecer también. Las tablas de contingencia son utilizadas para representar la relación entre variables categóricas. Lo mejor siempre será utilizar tablas de 2x2 o también llamadas tetracóricas. Esto pues porque poseen 4 núcleos donde es sencillo observar y analizar las relaciones entre variables. Por otra parte, tenemos la presentación de los resultados en gráficas. Las gráficas deben estar en la capacidad de explicarse solas. Estas deben ser pues lo más sugerido, monocromáticas. Las variables categóricas en los estudios descriptivos pueden representarse en diagramas de sectores, lo cual consiste en crear un círculo en donde represente el 100% de los casos. El mismo que se divide en sectores proporcionales a la frecuencia de cada categoría. Es recomendable su uso cuando son 4 o menos categorías. Para más de 4 categorías se sugiere utilizar gráficos de barra. Debe consignarse en la parte superior de cada barra su frecuencia absoluta y relativa. Por ejemplo, si se trata de un diagrama de sectores, los nombres de las categorías, así como las frecuencias absolutas y relativas, deben ir al interior del segmento o sector correspondiente. Cuando se representa gráficas variables numéricas, en el caso de representar una única variable, se puede hacer a través de un histograma, el mismo que debe ir acompañado de la curva normal, su valor medio y sus respectivas medidas de dispersión, ya sea la desviación estándar o la desviación típica según corresponda. Las barras de error son otra forma de representar las variables numéricas. En el centro se encuentra el valor promedio y los límites superiores e inferiores que corresponden al intervalo de confianza para los datos, si se calculó la desviación estándar, y para la media, si se calculó la desviación típica de la media. Por otra parte, en el caso de estudios analíticos, el nivel más básico para estudios correlacionales, cuando se trabaja con variables numéricas, es muy común utilizar el diagrama de dispersión o nubes de puntos.
Esto pues por su aspecto de la presentación en el plano cartesiano. Un diagrama de dispersión debe incluir las definiciones de las unidades empleadas en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, enfocando la gráfica solamente sobre la nube de puntos y no extendiendo necesariamente al plano cartesiano. Una gráfica que requiera de media página como explicación no es útil. Del análisis estadístico. No se presenta el análisis estadístico, sino el resultado del análisis estadístico. Si bien pueden existir procedimientos estadísticos intermedios para lograr el resultado que queremos mostrar, estos no se presentan, sino solamente el resultado final. El análisis estadístico aparece en el nivel descriptivo de la investigación, específicamente cuando queremos estimar un parámetro de la población a partir de una muestra. El análisis estadístico consiste en calcular la estimación puntual y acompañarla con sus respectivos intervalos de confianza al 90 y 50%. Interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados es un proceso creativo que utiliza como sustrato o insumo a la presentación de los resultados. Comienza con una completa descripción, continúa con una lectura enfocada del análisis estadístico de los datos y culmina con una enmarcada interpretación estadística de los mismos. A. La descripción de los resultados. No es una transcripción de lo que se presentó en las tablas o en las gráficas de la sección de resultados. Se trata de una lectura reflexiva acerca de lo que nos interesa resaltar, casi adelantándonos al análisis estadístico que lo acompaña. B. La lectura enfocada del análisis estadístico de los datos. Constituye también un puente entre los resultados mismos y las conclusiones a las que deseamos llegar. Se trata de una examinación del análisis estadístico que apunta a sustentar las futuras conclusiones. C. La interpretación estadística. Es la conclusión estadística a la que llegamos a partir de su análisis. No se trata de las conclusiones del estudio, por cuanto aún más faltan muchos elementos que considerar para tal fin. Se trata de concluir probabilísticamente para que esto sirve de insumo para la discusión de resultados, de donde se obtendrán las conclusiones definitivas del proyecto. Discusión de resultados. La discusión de los resultados es un proceso creativo que comienza con la interpretación de los resultados en términos de propósitos de estudio. Si el propósito de estudio habla de los factores de riesgo, entonces los resultados estadísticos, cuáles fueran estos y si son satisfactorios, deberán indicar que las condiciones planteadas son o no factores de riesgo. Muchas veces los resultados del estudio no son concordantes con la experiencia propia del investigador. Frente a tal situación, se debe analizar las condiciones que hayan provocado esto. Por ejemplo, haber obviado algunas variables de confusión. Esto se debe anotar con alcances y limitaciones. Los resultados del estudio deben ser contrastados con otros estudios. Se trata de los antecedentes de investigación, pero no se trata de una comparación estadística, sino cualitativa. A esto también se le denomina contraste externo.